Hola, mi nombre es Juan Sebastián Uribe Quintero, soy estudiante de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes y me dispongo a hacer este video que corresponderá a la entrega de los puntos 6 y 7 de la espiral de liderazgo consciente, en los que analizaré, en primer lugar, las dimensiones técnicas y adaptativas y los tipos de problemas que encuentran el reto que he elegido a trabajar y los experimentos que he diseñado para intentar solucionarlo o avanzar en este. Para esto conviene recordar que decidí trabajar sobre el hacinamiento carcelario en Colombia y particularmente cómo, dado que soy asesor de un representante de la Cámara en el Congreso de la República, valdría la pena proponer una iniciativa de carácter legislativo de parte del Congreso que pudiera ayudar a solucionar este tema. Con eso en mente voy a empezar entonces a hablar del punto 6. Entonces, de cara a las dimensiones técnicas y adaptativas de este problema, lo que sucede es que en la dinámica normal del Congreso es normal que este tipo de problemas o este tipo de retos se junten en la medida que avanzan las diferentes propuestas o los proyectos de ley. ¿Qué quiere decir esto? Es eminentemente técnico la construcción de los proyectos, sus debates, su formulación, las herramientas que estos se crean, pero dado que estos se discuten en medio de un ambiente humano, representativo, democrático y que implica un montón de ideas y de representantes de ideas y de sectores del país diferentes conversando y discutiéndolas, el elemento adaptativo se empieza a permear el técnico. O sea, no es solamente proponer la mejor decisión o la mejor solución, sino que esta pueda ser aprobada por quienes tienen que hacerlo. Entonces, de cara a los elementos que encuentro para solucionar este problema, diseñar un proyecto de ley que pudiera atender a los problemas o solucionar el hacinamiento carcelario implicaría un estudio técnico riguroso, digamos de la mano de el statu quo al respecto y con una conversación con los actores que tengan mayor conocimiento al respecto para que salga la mejor solución. Implicaría además hacer uso de la técnica jurídica y legislativa para construir el proyecto como debe ser y presentarlo y que avancen los debates de la mejor manera. Sin embargo, en la medida en que esto vaya sucediendo, por supuesto empezaré o seguramente aparecerá el elemento adaptativo al que me refiero. Como había dicho así en unos videos anteriores, quizás el problema más grande de cara al hacinamiento carcelario es su invisibilización y el hecho de que no haga parte de la agenda pública y que estos actores no lo vean como tan relevante. En ese sentido, incluso creo que un problema adaptativo más grande al que nos podríamos enfrentar y que cabría claramente en la dimensión o dentro de los problemas wicked sería aquel momento en el que tal vez los congresistas efectivamente presentaran su apoyo al proyecto de ley o a la iniciativa, pero que esta fuera un apoyo vacío, tal vez con un cálculo electoral y que no se tradujera en una solución real. Es decir, que el proyecto fuera apoyado en algún momento de sus debates, pero que no viera la luz al final. Entonces tal vez ese sería el elemento más difícil con el que podríamos encontrarnos y que habría que trabajar sobre él. En ese sentido, hablando de los experimentos que se pueden diseñar para solucionar el problema, partiría de decir algo, y es que la semana pasada asistí a una audiencia pública que se realizó en el Congreso en la que me di cuenta que existen al menos 3 proyectos de ley que se están trabajando en el Congreso de cara a solucionar este problema. Y pensando en un tema que he ido aprendiendo y que se me ha hecho muy patente estos días, y es que tal vez la mejor solución no es la absolutamente original e innovadora, sino que trabajar sobre lo ya construido o unirse a iniciativas que ya tengan fuerza para mejorarlas, para apoyarlas, puede traer los resultados que se esperan. Pues partiría a diseñar mis experimentos, que serían básicamente 3. El primero, que realmente no considero que me saque mucho de mi zona de confort, que no representa un riesgo muy grande para mí, que tiene un potencial beneficioso grande y que requeriría un esfuerzo grande de mi parte, es el mapear, estudiar e identificar las estrategias que ya se estén llevando a cabo desde el Congreso de la República para solucionar el hacinamiento carcelario. Lo que implicaría, por supuesto, hablar con actores que ya estén trabajando en el tema, leer bien esos proyectos que me di cuenta que ya existen y ver con profundidad qué está sucediendo al respecto.
La segunda sería crear espacios en los que se puedan enlazar actores relevantes de cara a este proyecto. Por supuesto el hecho de que ya se haya, o de cara a estas soluciones, por supuesto el hecho de que ya se hayan presentado 3 proyectos para solucionar el problema implica que ya hay algo que se está moviendo. Entonces desde la posición en la que yo estoy, creo que lo que tendría que hacer sería al menos que 3 actores que considero relevantes se unan a la discusión. Y quizás un actor cero, que sería de mi parte empezar a, como decía, a conversar con quienes ya están adelantando estas iniciativas para conocerlas y para manifestar mi interés en vincularme a estas. Entonces, en primer lugar, tendría que hablar con mi representante para manifestarle mi interés y para mostrarle por qué sería relevante que él también se una a la discusión al apoyo de estos proyectos. En segundo lugar, vincular actores relevantes y que tal vez no están siendo escuchados o no tienen conocimiento de lo que está sucediendo, como sería, por ejemplo, una asociación de guardas, por dar un ejemplo, que se nos acercó hace unos meses con una idea de un proyecto de ley en este sentido, para que sus ideas sean tenidas en cuenta. Y en tercer lugar, se me ocurre que actores como el semillero de Derecho Penal de mi alma mater, que es la Universidad de AFIT, que ha trabajado estos temas por mucho tiempo, valdría la pena que se uniera al tema. Este experimento no, pues no implica realmente que me salga de mi zona de confort, tampoco veo que implique un riesgo, pero puede tener un potencial beneficioso grande y requiere un esfuerzo de mi parte para que los actores conversen entre sí. Y finalmente, creo que sería muy relevante pensar y cranear una estrategia de comunicaciones que haga que este tema ingrese a la agenda pública de la manera más, digamos, visible posible, si me permiten esa cacofonía. Entonces, en ese sentido, estaba pensando en estos días que sería muy interesante, por ejemplo, diseñar una campaña de comunicaciones basada en carteles que muestren en las diferentes cárceles de Colombia cuál es el nivel de hacinamiento y comparándolo con lugares como un estadio o haciendo metáforas con el recinto de la Comisión Primera para que la gente pueda visibilizar en qué condiciones se vive. Esto tendría una, digamos, dimensión técnica de recursos económicos y humanos para poder llevarlo a cabo, pero creo que sería una buena forma de aportar y para que, digamos, es normal que las comunicaciones al Congreso sean una herramienta poderosa e importante de llevar a cabo esto. Creo que estos serían mis experimentos, este es mi análisis del